Antonio García Cubas fue un erudito, geógrafo e historiador mexicano, nacido el 24 de julio de 1832 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media. Comenzó sus estudios en la capital y su enseñanza media tuvo lugar en el antiguo Colegio Jesuita de San Gregorio. Incursionó en el arte del grabado estudiándolo en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y cuando tenía 33 años se gradúa como ingeniero de la Escuela de Minería. Para 1865 estudió Ciencias Naturales en la Escuela de Medicina. Entre 1851 y 1865 realizó importantes trabajos geográficos. Fueron tantos y tales que actualmente se le considera fundador de la cartografía nacional. Entre muchos de los trabajos que realizó a lo largo de su vida está la primer carta geográfica de la República Mexicana, publicada y hecha por un mexicano. Tuvo en su haber importantes publicaciones como el Diccionario Biográfico, Histórico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos y la Carta General de la República Mexicana, todas ellas distinguidas por su belleza, y la mayoría acompañadas por litografías, dibujos o cromograbados de distinguidos artistas como Casimiro Castro y Esquicio Iriarte. García Cubas fue un liberal moderado. Sus ideas y sus posiciones políticas nunca interfirieron con su posición intelectual. Las ideas de Cubas siempre estuvieron encaminadas al progreso y en buscar la mejor forma de gobierno para México. Su última y más destacada obra fue El libro de mis recuerdos, publicado en 1904 y que ha sido reeditado al menos 10 veces por distintas editoriales. Su trabajo estuvo dirigido a la búsqueda y rescate de lo nacional. Al igual que muchos hombres de su generación, la guerra contra Estados Unidos de América marcó profundamente su actuar y su labor intelectual, impulsándolo a buscar en la ciencia los instrumentos para construir la integración del país. Muestra de esta labor se encuentra en El libro de mis recuerdos, obra en la que narra los acontecimientos de los que fue testigo, y asimismo presenta de manera extensa y explícita su idea sobre la historia. Para García Cubas, lo mexicano era un producto de la combinación de lo indígena con lo español. Con esta última obra, García Cubas cierra su ciclo como escritor y finalmente muere el 9 de febrero de 1912. Este libro resulta una obra nostálgica. Habla de la Ciudad de México en los años de 1847 a 1870. Se divide en 3 partes. La primera dedicada a la descripción de la vida religiosa en los monasterios de la Ciudad de México, y que para Cubas en su contexto es de mucha importancia, debido a que entonces los monasterios ya habían sido suprimidos. En la segunda parte del texto se dedica a remembrar las costumbres del siglo XIX, recrea ambientes y momentos de la vida cotidiana de entonces, y para la tercera sección del libro de mis recuerdos, García Cubas relata asuntos históricos importantes, y dentro de ellos cuadros descriptivos en los cuales vincula la vida cotidiana con dichos acontecimientos históricos de gran trascendencia. García Cubas finaliza el primer apartado narrando la reubicación de la orden religiosa de los jesuitas, misma con la que él estuvo estrechamente relacionado. A esta orden se le dio el lugar que ahora ocupa el antiguo Colegio de San Ildefonso. Esto tuvo lugar en 1816 con motivo del restablecimiento de la Compañía en México. Al escribir los cuadros de costumbres, García Cubas siente que su presente se encuentra distante con respecto al pasado, que apenas 28 años atrás lo había precedido. Lo que él relata aquí se encuentra casi extinto para ese entonces. Esto, asegura Cubas, a causa de la evolución natural de la sociedad. Este es un capítulo amplio en el cual hace evidente sus múltiples experiencias en diversos ambientes que van desde una refinada fiesta de lonja hasta una verbena en el marco del festejo a un santo patrón. Describe a los personajes que le fue permitido ver y conocer, gente de abolengo y personas de clases inferiores. García Cubas contrasta a estos personajes haciendo ver que a pesar de compartir un mismo espacio geográfico, diferían mucho en sus formas de vivir. Él
describe a la alegre china poblana con sus enaguas de seda o de castor y su típico peinado de trenzas entretejidas con listones de colores. También describe a la estampa clásica del charro con su sombrero engalonado, al frutero con su canasto lleno, el mantequero con sus pantalones arremangados, el leperillo, los barberos o el velero que remataba las ceras en el mercado. Todos ellos descritos con detalle e integrándolos al retrato colectivo de la sociedad que él pudo ver en una forma y que con el tiempo fue evolucionando y fue un tema importante en el relato de García Cubas. Las pulquerías, las fiestas, las procesiones, los comercios, el teatro, las posadas y otros cuadros más son comparados con los que el autor vivía en su contexto. Esto haciendo un balance y expresando en cuáles él veía progreso y en cuáles de ellos habían sido alcanzados por el olvido. Cubas en los apuntes finales de este capítulo emprende una reflexión sobre su contexto. Recurre al pasado para explicar su presente a través de las ricas reconstrucciones que logra elaborar. La tercera parte de El libro de mis recuerdos narra cuadros descriptivos y anécdotas que contienen pormenores que se vinculan de manera importante a la historia general de México. Como ejemplo de ellos están la dictadura de Santa Anna o la llegada de Maximiliano de Habsburgo, ambos hechos que marcaron a México de manera indeleble. En esta parte García Cubas refiere el hecho histórico que marcó su vida, su actuar y su labor, que siempre estuvo encaminada a reforzar el nacionalismo en todos aquellos que leyeran sus obras. La intervención de los Estados Unidos de América dejó una cicatriz profunda en don Antonio y en muchos otros intelectuales contemporáneos a él. Sus estudios territoriales e históricos estuvieron enfocados a buscar siempre la integración nacional. Todos los elementos estudiados por García Cubas ayudaron a formar su concepto de identidad y le dieron una cara al sello característico en el cual los cambios geográficos y humanos son inseparables. Todas sus investigaciones y conjeturas lo llevaron por los caminos de la arqueología, la etnología y por supuesto la historia. Sus obras fueron un lugar en donde cupieron todos, ricos, pobres, mujeres, ancianos, hombres, militares, vendedores, maestros, sacerdotes, en fin, su trabajo siempre estuvo encaminado a transmitir a las generaciones más jóvenes la conciencia de lo nacional por medio del legado histórico y su geografía. Todo el tiempo trató de unificar y, lo más importante, de identificar a quienes lo leyeran con lo que para él era lo mexicano. Tal insistencia se debe tal vez a que en tiempos de crisis se escriben obras que intentan vincular a la sociedad con su pasado, para así poder comprender su presente. Cubas entendió esto y realizó esta monografía que a la fecha no ha encontrado parangón alguno y que de manera magistral refuerza el indiscutible valor que la geografía tiene para la disciplina histórica. Preelaboral.